Hola, ¿qué tal compañeros y seguidores del canal? Estamos con un nuevo video, una nueva reparación. Esta vez tenemos un problema con una tablet que me la han traído porque el cliente me dijo que la tablet no le carga. Ya la probó con varios cargadores, de hecho la probó con el cargador original de la tablet y la tablet no quiere cargar por ningún método. Entonces vamos a diagnosticar. Yo cuando me trajo la tablet yo le dije posiblemente sea el pin de carga, pero ahora que ya estoy haciendo el análisis vemos que no es el pin de carga. Vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué la tablet no quiere cargar. Ya también descarté la batería y tampoco es la batería. Vamos a ver qué es lo que está pasando y hacer un debido diagnóstico para que no se nos compliquen este tipo de fallas, lo cual son bastante recurrentes en nuestros locales. Vamos a conectar y vamos a ver la importancia de tener herramientas de diagnóstico para ver los tipos de consumo, y vamos a conectar la tablet al detector USB. Aquí tenemos el detector USB y vemos que la tablet hace que está cargando. Cuando la conecto yo carga, pero vemos que solo activa, ahí desactivó la carga. Vamos a conectarla nuevamente. Aquí está activando la carga y vemos que solo llega a activar 44 miliamperes, que serían 410 miliamperes, y varía ahí en 39. Recuerden que este detector USB le falta un dígito, aquí tenían que ser 4 dígitos, por lo tanto la tablet solo llega a cargar 410 miliamperes. Por lo tanto ya sabemos que con ese consumo la batería no va a cargar, no va a almacenar porcentajes. Y ahora vamos a ver por qué es que les digo que no va a cargar la tablet si ahí está consumiendo. Tenemos un dispositivo aquí de la marca Microsoft. Vamos a ver cuál es el comportamiento a la hora de conectarlo a un detector USB. Aquí vemos que de una activó 750, 780 miliamperes. Con ese consumo sí el dispositivo va a almacenar energía, ya que aquí los que tengo, yo tengo el detector USB, lo tengo con este tipo de cabezas que son unas de las baratas, que son marca Blue, pero a mí me gustan porque son bastante económicas y prácticas. Pero vemos que el dispositivo ahora sí está cargando con 750 miliamperes. Aquí yo sé que ya la batería va a almacenar carga. Vamos a probar otro dispositivo. Este que estábamos probando era de la marca Microsoft. Ahora vamos a probar uno de la marca Samsung y vamos a ver que todos los dispositivos en el mercado tienen el mismo comportamiento. Aquí, como vemos, el dispositivo ya activó la carga. Vemos que activó 750, 780 miliamperes. Por lo tanto ya sé que también este dispositivo va a almacenar energía. Como vemos, todititos los celulares que conectemos al detector USB van a tener el mismo comportamiento. Por eso es que les digo que la tablet no está cargando. Vamos a probar un tercer dispositivo para comprobar si esto es realidad. Aquí tenemos otro dispositivo de la marca Samsung. Este es un Samsung A10S. Lo vamos a conectar al detector USB y vamos a ver qué es lo que hace el detector USB. Aquí vemos que activó 750 miliamperes, 780. Por lo tanto vemos que los tres dispositivos que hemos conectado consumen prácticamente la misma corriente o el mismo amperaje. Vamos a desconectarlo y vamos a probar una última vez con la tablet. ¿Por qué es que les digo yo que la tablet no está cargando? Vamos a ver, aquí activó 410 y ahí nos sube a 750, y después de un rato la tablet desactiva la carga. Ahí vemos que tiene 410 y ahí bajó la carga a 0. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con el dispositivo, porque es que esta tablet no está cargando. Vamos a hacer un video diagnóstico y a ver cómo enfrentamos este tipo de fallas. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí estamos en el pin de la tablet y vamos a diagnosticar por qué es que no quiere cargar. Aquí vamos a hacer un acercamiento a las líneas. Vemos que el pin se ve algo sucio. Vamos a ver si podemos enfocar perfectamente. Ahí vemos las líneas, se ven que las líneas aún están bien. Y vamos a ver algo, vamos a conectar la tablet
al detector USB. Vamos a poner el multímetro en voltaje y vamos a ver si tenemos, si del pin están pasando los 5.1 voltios de la tablet. Vamos a comprobar aquí, vamos a ver. Y como vemos en el detector USB me marca 4.8, 4.7 y está variando el voltaje, pero vemos que entonces el pin de carga está bien, está pasando su corriente normal. Vamos a ver en los contactos de la batería y vemos que en el pin de la batería tenemos 4.1 voltios. Por lo tanto, aquí vemos que el pin de la batería, el pin de carga está bien, no tiene problema, y entonces la falla es otra, porque el dispositivo o la tablet no quiere activar la carga. Vamos a poner el multímetro en escala de diodos y vamos a hacer unas mediciones aquí para que podamos detectar rápidamente si son problemas de conexión con los datos USB. Tenemos 5 líneas en el pin, lo cual sería de derecha a izquierda. Tendríamos en el punto derecho tendríamos el positivo. Aquí tenemos el positivo. En este caso, en estas tablets, el positivo no da ningún tipo de caída. Luego tenemos aquí el otro pin, sería la línea de datos positiva, y vemos aquí algo alterado. Vemos que la línea de datos está marcando 112 en escala de ohmios, lo cual eso está mal porque vemos una caída de tensión muy baja. Vamos a medir la otra línea, la línea negativa de datos, y vemos que esta marca 512. Por lo tanto, vemos una diferencia con las dos líneas. Recuerden que estas líneas son líneas gemelas. Por lo tanto, en toditito dispositivo, en cualquier dispositivo que vayamos a revisar, estas líneas tienen que marcar la misma caída de tensión. Por lo tanto, aquí vemos una alteración. Aquí vemos que esta marca 108 y esta marca 516. Y aquí tendríamos la línea ID. Esta siempre marca un valor alto. Ahí vemos que marca 1357, y aquí tendríamos el negativo. Entonces vemos que hay un problema aquí con la línea positiva de datos. Vamos a ver por qué es que esa línea está alterada hacia abajo. Recuerden que todos los componentes que van en paralelo son los que alteran la línea hacia abajo, y vamos a ver cómo vamos a diagnosticar esta falla. En todos los dispositivos que revisemos siempre vamos a tener una configuración similar, y aquí, como vemos, aquí tenemos la línea de datos, serían las dos. Siempre estas líneas de datos van a un diodo en paralelo y luego entran a una resistencia, y de ahí ya entran a la placa, van directo a la memoria o al procesador. Recuerden que esta línea de datos es lo que hace posible la conexión del dispositivo con la PC o la computadora, pero también tienen una segunda función, que es activar el protocolo de carga, que sería activar la carga normal, estabilizar la carga. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, porque esta línea está alterada hacia abajo. Voy a sospechar aquí de los componentes que están en paralelo, por lo tanto voy a retirar este diodo y a ver si la línea ya se estabiliza, y veamos cómo solucionamos este tipo de fallas rápidamente. Vamos a retirar ese diodo y vamos a ver si el diodo es el que está alterando la línea. Recuerden que esos diodos están ahí para protección de esa línea, ya que esta línea maneja voltaje. Entonces, para que no se vayan a dañar los circuitos principales, entonces siempre le ponen diodos de protección para que estos se sacrifiquen y no el voltaje no pase directo a los componentes principales. Vamos a retirar ese diodo y vamos a ver si eso es todo.
Vamos a hacer la medición nuevamente de la línea. Y como vemos, la línea aún sigue alterada, por lo tanto quiere decir que el problema no estaba en el diodo. Vemos al otro lado de la resistencia y vemos que tenemos la misma caída de tensión, por lo tanto tenemos que seguir viendo qué es lo que está pasando, porque es que la línea sigue alterada. Aquí tenemos unos TP, unos test point. Aquí tenemos la línea de bus, que sería la línea principal de la carga. Aquí tenemos la línea negativa de datos. Vemos que esta es la que está alterada, que tiene una alteración de 0.99 en escala de diodos. Aquí tenemos la positiva, que esta tiene 500, y aquí tenemos la ID, que esta da siempre un voltaje alto. Vamos a seguir revisando y a detectar cuál es la falla. Seguimos con la reparación de la tablet. Ya le he reemplazado aquí, ya le he retirado el diodo, y como vemos, la línea aún sigue a tierra, aún sigue en corto. Esta es la línea positiva y esta es la negativa. La negativa tiene su valor de 500 en escala de diodo, pero la negativa sigue en corto. Ya le he retirado el diodo, y de ahí del diodo pasa por esta resistencia, entra hacia el otro lado. Aquí tenemos un par de TP, y como vemos, aquí tenemos, esta es la positiva está buena, tiene su caída de tensión, y la negativa es la que está en corto. De aquí esta línea entra aquí y va hacia el CPU. Serían aquí yo ya he hecho el recorrido, y serían estas dos líneas, esta y esta serían la positiva y la negativa. Como vemos aquí, la negativa sigue en corto, y de aquí ya no tiene ningún componente en paralelo, por lo tanto aquí sí o sí tiene que ser el CPU el problema. Vamos a ver continuidad. Voy a apretar aquí, voy a apretar el negativo, y vamos a ver que efectivamente tiene continuidad hasta el CPU. Y si aprieto aquí, ahí tenemos la continuidad. Por lo tanto, aquí la única solución, la única alternativa era que fuera el diodo, que se había puesto en corto, pero ya lo he retirado y la línea sigue en corto. Por lo tanto, solo nos queda el CPU. Ya le he inyectado tensión a la línea y se me calienta esta parte del CPU. Se me calienta esta parte. Entonces ahí sería ya este dispositivo ya no tiene solución, ya que dudo mucho que se hayan juntado las líneas por dentro, ya que estos circuitos vienen sin resina. Entonces aquí debe haber sido internamente el CPU que se puso a tierra, que se puso en corto. Pero vamos a retirarlo para comprobar lo que les estoy diciendo, y para sacarnos de duda y comprobar efectivamente lo que les decía. Aquí la única solución sería cambiar el CPU, pero es una tarea que no vale la pena, ya que tendríamos que buscar el CPU de otra placa. Vamos a agregarle un poquito de flux. Vamos a proteger la memoria para que no le dé directo el calor. Y vamos a proceder a quitar el CPU. Vamos a retirarlo. Vamos a retirarlo para comprobar que efectivamente es interno. El corto es interno en el CPU. Le estoy dando 410 de aire, 410 de calor a 60 de aire. Estos componentes vienen sin resina, por lo tanto se nos facilita un poco la extracción. Ahí vemos que ya hemos retirado el CPU. Vamos a esperar un poco
a que enfríe para hacer la comprobación que les dije, que efectivamente es el CPU que está en corto. Vamos a retirar el CPU. Y antes que todo voy a hacer la comprobación aquí con la línea negativa, la que estaba en corto, y voy a comprobar si sigue a tierra. Y como vemos la línea ya no está a tierra. Esta sería la de datos negativo, y como vemos ya no tiene ningún valor, ya no me da, está OPL, está OpenLine. La otra también está lo mismo, o sea que el que hacía la caída era el CPU. Estas líneas de datos van directa hacia el CPU. En todo dispositivo la línea positiva y la negativa va directo al CPU, ya que la línea positiva y la negativa, aparte de administrar la carga, de estabilizar la carga, también le indica al CPU cuando le conectamos el cargador, y también tiene un protocolo de comunicación para la computadora para transferir archivos de la PC al celular o viceversa. Vemos que es una línea muy importante, y como vemos, una simple línea negativa de datos puede arruinar una placa de estas, poniéndose en corto, prácticamente dejando inservible el celular. Vamos a comprobar lo que les digo. Voy a darle la vuelta al CPU y voy a comprobar si efectivamente siguen en corto. Vamos a hacer primero una pequeña limpieza para retirar todo el exceso de flux y que podamos ver mejor. Y como vemos, la línea de datos positivo y la negativo entran directo hasta estos packs, serían hacia esos dos packs. Esta sería la línea negativa, la que está a tierra, y esta sería la positiva, que van a este otro pack, a estos dos packs. Esta sería la positiva y la negativa de datos. Entonces vamos a hacer el recorrido en el CPU y vamos a comprobar si el CPU está en corto. Vamos a ver. Vamos a tratar de colocarlo bien. Vamos a darle la vuelta. Y serían, vamos a limpiarlo. Vamos a contar aquí cuántos packs llegan hasta la línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían el pack 8. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces estos dos packs serían el positivo y el negativo de datos. Vamos a tocar tierra en el CPU. Todos estos packs son tierra. Y vamos a comprobar si efectivamente está interno el corto. Aquí tenemos la línea positiva, vemos que tiene una caída de tensión de 500, y voy a comprobar el otro pack, y el otro pack efectivamente está en corto. Por lo tanto, por más revaling que le hagamos al CPU, el CPU siempre va a poner en corto la línea, evitando que el dispositivo cargue, calentándonos. Este problema nos calentaba también el IC de carga, nos estaba calentando el IC de carga, el PMIC, y hace que el CPU también se recaliente demasiado. Por lo tanto, este celular queda prácticamente inservible. La única solución viable que le veo es eliminar esa línea de datos y dejar la carga directa desde el pin de carga hacia el pin de la batería, dejando la tablet cargando pero sin mostrar el porcentaje, pero ya cargando normalmente. Ya la podrán utilizar. Y así le hemos dado un diagnóstico correcto a este dispositivo.
encontrándonos con la línea negativa en corto, el cual era el problema del CPU que se había puesto en corto internamente, lo cual ya no tiene solución. Aquí la única solución sería reemplazar este CPU, pero no vale la pena, ya que dañaríamos otra placa intentando reparar esta. Lo que voy a hacer es comunicarle al cliente el problema y ya le trataré de ofrecer otra placa, una de las placas que tengo yo, se la trataré de ofrecer a ver si el cliente acepta. Pero como vemos, una simple línea de datos puede dejar inservible una tablet como esta, dejándola prácticamente inoperable. Eso es todo por el video de hoy, chicos. Espero que les sirvan este tipo de reparaciones para que veamos que hay fallas que no podemos solucionar, hay fallas que son irreparables. No todo lo que nos traen a nuestro taller se repara, como el caso de este, que una simple línea de datos pensando que era tal vez el pin de carga, y como vemos el problema era más serio de lo que pensábamos. Así que espero que les sirva el video, que lo tomen en práctica. Seguimos con más reparaciones. Adiós.